este capítulo únicamente os presentamos la entrevista con Begoña Belarrínagaz. Aunque es bastante extensa, consideramos interesante presentarla en su totalidad. Habiendo profesionales de esta magnitud, con el tiempo conseguiremos que el daño cerebral sea una simple anécdota. Muchas gracias. Buenas tardes, Begoña. Somos el grupo de radio de ATC y nuestro objetivo es hacerte una entrevista para acercarnos un poco más a la visión del daño cerebral desde el otro lado. Es decir, desde el lado de los profesionales que trabajan día a día con nuestras secuelas. Vamos a hacer, si te parece bien, una presentación nosotros para que nos vayas conociendo y te decimos. Muy bien, yo encantada de participar en esta entrevista. Por cierto, no por aquí, pero ya te digo yo que te agradecemos sinceramente que puedas dejar un poco de tiempo para nosotros y, por favor, Iñaki. Hola, soy Iñaki. Desde 26 años tuve una trombosis, tuve secuelas, pero a los 6 meses ya andaba. Ahora sigo en rehabilitación y fisio y logopeda. Hola, yo soy Paco y hace 24 años tuve un esguince de tobillo, se formó un trombo y me dio una trombosis pulmonar. Actualmente estoy en rehabilitación neuropsicológica. Pues yo me llamo Óscar y tuve hace 8 años, yo hace menos tiempo que estos chicos, hace 8 años. Salí a andar en bici y tuve un golpe un traumatismo en la cabeza, vamos, craneal, y luego tuve grandes secuelas. Cuando le he ido a explicar a Iñaki lo que le pasó, pues lo mismo que a mí. Quiero decir que no podía ni andar, ni mantenerme de pie, ni hablar, ni leer. Y en el Tamení, en un par de meses, porque no fue mucho más, en un par de meses o 3, estuve 3 meses, pero en 2 y medio me recuperé bastante y estoy como estoy actualmente, aunque sigo con la rehabilitación física y cognitiva. Que si nos puedes contar un poco de tu trayectoria profesional y cómo elegiste el área de neurología. Bueno, a ver, yo inicialmente hice la carrera de psicología, hice psicología clínica en la Universidad de Deusto y después hice un máster de psicología clínica en el Hospital de Aitameni. Ahí en el Hospital de Aitameni es cuando por primera vez tomo contacto con pacientes con daño cerebral adquirido, ¿no? Y en ese momento, en esa unidad de neurorehabilitación en pacientes de daño cerebral adquirido, es cuando me doy cuenta que es un campo de interés profesional importante y que quería dedicarme a la rehabilitación del daño cerebral adquirido. De esta forma, luego decidí hacer medicina con la intención de especializarme en neurología y es lo que hice. Hice la especialidad de neurología en Madrid, en el Hospital de Puerta de Hierro, y después me quedé unos años trabajando en Madrid, también muy orientada en el campo del daño cerebral adquirido. Estuve en el Hospital de los Madroños, que tiene camas de rehabilitación para el daño cerebral adquirido. Estuve en el Instituto Fundación San José, que también tiene unidades de rehabilitación. Y a mi vuelta aquí a Osakidetza, pues parece que se ha ido conduciendo mi camino, pues nuevamente a intentar, pues eso, desarrollar en el campo en el que yo tengo especial interés, que es este, ¿no? Que es la rehabilitación del daño cerebral adquirido, ¿no? Y es por esto que he emprendido este proyecto, ¿no? Una clínica especializada con un equipo multidisciplinar para el abordaje de estos pacientes. Parece que venía un poco marcado desde atrás, no sé si me ha ido buscando el destino o yo he ido perfilando un poco el camino a mi intención, ¿no? Con ese propósito. Hay diferencias en cómo se aborda el ictus desde hace unos años y ahora. Sí. Ahora, vamos, avanza
como todo en medicina o como todo en la ciencia, ¿no? Ya vamos teniendo más conocimiento de cuál tiene que ser el proceso de rehabilitación, ¿no? Aquí en la presentación vuestra, de hecho, ya ha salido. Iñaki decía, en 6 meses comencé a caminar, ¿no? Óscar decía, bueno, pues Naitamendi en 2 meses mejoré mucho, ¿no? ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que estos primeros meses de recuperación después de un daño cerebral adquirido, y todos los que ahora en esta presentación se han dicho diferentes etiologías, uno es una trombosis, otro es un accidente, un traumatismo craneoencefálico, el otro también pues una trombosis con un fenómeno embólico, ¿no? Es decir, que independientemente de cuál sea la causa de ese daño cerebral adquirido, ¿no? Lo que sí sabemos y tenemos muy claro, más claro que hace años, es que esos primeros meses de rehabilitación son clave. Es donde se alcanza pues el porcentaje más importante de recuperación final. No toda la recuperación, porque el proceso de neurorehabilitación sigue, ¿no? Y sigue, y hay que seguir peleando por esos objetivos, ¿no? Cambia también de unos años aquí las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías ahora nos están brindando una oportunidad de conseguir mejor recuperación en el daño cerebral, ¿no? Esas nuevas tecnologías como la realidad virtual, como los equipos robóticos, por ejemplo, en la mano, que el brazo siempre cuesta más rehabilitar que la pierna, ¿no? Pues nosotros, como tenemos aquí ahora, por ejemplo, la estimulación magnética transcraneal, que son herramientas de estimulación cerebral no invasiva. Entonces, todo ahora los exoesqueletos, por ejemplo, se están trabajando mucho en prototipos de exoesqueletos, etcétera, ¿no? El Vital Steam, por ejemplo, la recuperación de la disfagia, es decir, las nuevas tecnologías se están implementando como una herramienta, ¿no? de gran ayuda para la recuperación de los déficits, a nivel motor, a nivel neuropsicológico, a nivel sensitivo, en fin. Y entonces esto sí que supone un gran cambio con respecto a cómo se rehabilitaba antes, ¿no? Una terapia clásica, etcétera. Y luego hemos entendido muy bien, aunque antes también se iba por esa vía, la importancia que tiene el equipo multidisciplinar. Esas son las claves, ¿no? Y sí, cada vez vamos avanzando, cada vez vamos sabiendo mejor y vamos entendiendo las necesidades. Pues hablando precisamente del entorno del paciente, ¿cómo se informa a la familia, al paciente, de qué es exactamente lo que ha pasado y qué expectativas de mejora hay? En el momento agudo del Sí. Bueno, a ver, en el momento agudo, cuando ocurre un ictus, por decir ahora cuál es la causa fundamental que representa el daño adquirido, ¿no? Fundamentalmente por el ictus, bueno, lo que ocurre es que aparece una discapacidad en un minuto, ¿no? Es decir, esto, lo que decimos, ocurre un día cualquiera, ¿no? A una hora cualquiera, a las 5 de la tarde. Entonces, lo que supone digamos, esta causa tan aguda, ¿no? Tan aguda, lo que lleva implícito es un gran desconcierto en la familia. La familia está, eso, ¿no? Pues inicialmente muy perdida, no sabe qué es lo que va a pasar, por qué su marido o su hijo ahora no habla, no comprende, no camina, ¿no? Y lógicamente lo que quiere saber es el pronóstico de recuperación, o sea, y siempre se pasa por unas fases que yo creo que son bastante comunes en las familias, ¿no? Una es, primero, el miedo a la pérdida, ¿no? Al desenlace fatal, es decir, a que no sobreviva a esa circunstancia, ¿no? Cuando ya el paciente pasa unos días, los médicos dicen, no, está estable, y ya parece que va a salir adelante, ¿no? El siguiente deseo inmediato suele ser que el paciente camine, ¿no? Que el paciente camine. Cuando ya pasa un poco más tiempo y ya dicen, bueno, pues ya el paciente camina, porque hay un porcentaje alto de pacientes que consiguen una deambulación con apoyo o sin apoyo, pues suelen con un 70 y pico % de pacientes pues consiguen caminar. Luego viene el brazo, ¿no? El brazo después del ictus, que es que hemos dicho que es una asignatura un poquito más pendiente y más difícil rehabilitación, ¿no? Y después, al final, lo que viene en ese proceso, en ese pronóstico de recuperación, son los daños neuropsicológicos, ¿no? Que son muy inatendidos desde el principio y son los que, curiosamente, mayor discapacidad generan al final. Lo que ocurre con el pronóstico en fase aguda de los pacientes es que los propios médicos no lo damos.
Los pacientes y las familias no son informadas, debería de serlo, pero es verdad que, en mi opinión, esto no se hace correctamente desde los hospitales. Se está muy pendiente, ¿no? Pues eso, de esa fase aguda, de la estabilización y demás, y luego la parte de recuperación, ¿no? Pues queda ya relegada a la familia, a las asociaciones que hacen una labor fantástica en ese punto de recoger, informar, incluso pronosticar, ¿no? Que yo creo que es una labor que debería de ser médica desde el inicio y que no se hace correctamente, no se hace, ¿no? Y que debería hacerse, porque nosotros sabemos que el paciente va a caminar, y los pacientes que van a caminar lo sabemos muchas veces desde la fase, no se le dice a la familia que no se preocupe que va a caminar, ya veremos luego el resto de cosas que van saliendo, ¿no? No, ni en positivo ni en negativo, simplemente muchas veces no se establece un pronóstico. Ese fue mi caso. Sí. Yo Sí. no iba a andar, no y tal, y salí de allí, perfecto. Ajá, Ahora, Paco, voy a hacerte una pregunta que está un poco relacionada con lo que estabas comentando. Claro. sí. Cuando se da el alta tras un DCA, muchas familias se sienten perdidas y abandonadas sin saber qué hacer. Entonces, ¿qué se podría hacer ante esta situación? Y si existe un protocolo, lo que estabas contando. Sí, bueno, a ver, lo que hay que hacer es primero sensibilizarnos todos con este colectivo de pacientes, que por otra parte es un colectivo de pacientes que está muy representado socialmente. Los datos de incidencia y prevalencia del daño cerebral adquirido son altísimos. Entonces, primero sensibilizar sobre las necesidades propias. Cada vez hay más, ¿no? Sí. Esto es, podemos decir que es la segunda epidemia, O sea, parece es otra, o pandemia, como lo queramos llamar, porque realmente los datos nos dicen que esto está en crecimiento. Cada vez hay más ictus y cada vez estos ictus acontecen en personas más jóvenes, ¿vale? Entonces tienen un gran impacto y tienen una gran representación social, Pero yo creo que también está desatendida en diferentes aspectos, Por eso digo que un plan de abordaje, cómo podemos solventar esto, ¿no? O sea, cómo podemos rellenar ese vacío que las familias sienten, ¿no? Como ese desamparo, ese abandono inicial, ¿no? Esa falta de canalización, de decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, yo no sé a dónde acudir, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y esto, o sea, lo tendríamos que trabajar todos, primero desde la sensibilización, ¿no? Y segundo, pues estableciendo un protocolo en el que se hagan, por ejemplo, como nosotros hemos tenido proyectado también en el hospital, en Osakidetza, hacer lo que se conoce como escuela de ictus, ¿no? La escuela de ictus desde el hospital en fase ¿Y aguda. cuánto tiempo lleváis? No, es que no lo hemos implementado. Ha habido mucha intención y ha habido, bueno, pues eso, mucha motivación para hacerlo, pero al final no lo hemos conseguido implementar. Y hay algunos hospitales que ya funcionan así. En el hospital de Gorlitz, por ejemplo, ya es verdad que no es un hospital de agudos, es un hospital de intermedios larga estancia, pero ahí tienen escuela de ictus. Esto sería absolutamente deseable hacerlo en fase aguda. ¿Por qué? En la frecuencia que sea, quincenal, lo que fuere, ¿no? Pero poder dar a esas familias información y formación, las dos cosas, porque es informar y formar al paciente, cómo hacer las transferencias, cómo hacer los cambios posturales, cómo enfrentarse a un cambio de personalidad y de carácter en el paciente afectado, que ya no es el mismo de antes, como, no lo sé, desde la nutrición, la dietética, ¿no? Todo. O sea, hay tantas cosas en el daño cerebral adquirido, es una enfermedad, una patología tan multidimensional, ¿no? Que necesita tantas vertientes y a la familia dotarle de tantos recursos desde el principio, que esa escuela de ictus tendría que estar generada desde el hospital, donde se haga ese recogimiento. No está. ¿Quién suple esto? La asociación. La asociación recoge a los familiares que salen desinformados o no informados y que le dan de alta de la fase aguda, hacen su rehabilitación ambulatoria o han pasado ya su fase de hospitalización en media estancia, pero ahí no se termina ni la recuperación ni el problema. Entonces, no se termina. Eso es. Entonces, ahí
¿Cómo hacer ese apoyo? ¿Cómo hacer ese apoyo a la familia? ¿Cómo informarles desde la fase aguda? O sea, desde el segundo día que el paciente está en la unidad de ictus. Ahí tendríamos que trabajar. Y luego pues establecer canales correctos de actuación, ¿no? Porque no todos los pacientes necesitan los mismos tratamientos, ¿no? Eso hay que individualizarlo paciente a paciente, ¿no? Pero sí que tendríamos que trabajar porque exista equidad en los servicios de rehabilitación, y a día de hoy no hay. Hay una falta de equidad tremenda. No todos los pacientes acceden a los mismos recursos de rehabilitación. No es lo mismo nacer en Guipúzcoa que nacer en Álava. Y eso no se puede consentir. Y para eso lo que hay que hacer es sensibilizar a las instituciones, ¿no? Y que de alguna manera democraticen esos recursos y que todos los pacientes tengan las mismas facilidades, el mismo acceso a los tratamientos. ¿A los mismos tratamientos? No, cada uno al que necesite, pero que no venga esa diferencia determinada, ¿no? Por otras cuestiones territoriales, ¿no? Entonces, Claro, sí. ellos habían pensado en la idea de un espacio dentro del hospital, que sería tipo Sí, lo sí, que sí, ha sí. dicho, pero bueno, ellos lo Sí, veían sí, como algo, sí. pues, Sí, una sí. representación como de la asociación dentro del hospital, como un primer Un acercamiento. Es que de cara Sí, a sí, sí. yo pienso que de cara a una recuperación no tiene nada que ver lo que está diciendo la Sí, sí, doctora, sí, sí, no sí, tiene sí, nada sí. que ver. Claro, Claro, imaginemos, por ejemplo, que pueda ser, ¿no? Que un equipo de expertos, como ahora están en ATC, ¿no? Y que pueda ir, pues no lo sé, Sandra, la trabajadora social, no es igual, el terapeuta que sea, lo que fuere, ¿no? Y que ya desde la fase aguda les pueda explicar a la familia, esto va de esto, Esto va ¿eh? de esto. Este es el camino, estamos en la piedra número 1 y todo eso tenemos que recuperar, ¿no? Y lanzar ese mensaje también de esperanza, de De apoyo, ¿no? recuperación. Y de decir, no estáis solos, estamos aquí y vamos a ver cómo podemos Recuperar a este hombre. recuperarnos poco a poco, eso es. Sí, sí. Sí, sí, eso sería deseable y yo creo que además Perfecto. es que es a lo que tenemos que intentar llegar, ¿eh? No sabemos lo complicado que pueda ser, pero... Bueno, Sí. Porque al final todo eso me imagino que es todo económico y todo el Bueno, tema. al final muchas veces no es tanto la parte económica, No. es más, yo creo que es más la concienciación y el entender que, ¿no? Pues eso, que eso suma, que eso mejora y que es efectivo, que es rentable, ¿no? Y proponerlo, ir a por ello, porque realmente uno cuando lo idea dice, pues no lleva tanto tiempo, ¿no? La voluntad de querer hacerlo, ¿no? Yo misma, por ejemplo, me prestaría voluntaria a hacer esos talleres fuera de mi horario laboral. Quiero decir, no tendría ningún problema en hacerlo, porque al final no es todas las tardes, es convocar, no lo sé, quincenalmente, por ejemplo, Eso o es. semanalmente, porque a veces es verdad que las altas son prontas, ¿eh? Y entonces igual pacientes, familias, ¿qué es esto? Pues una vez a la semana, por ejemplo, 2 horas por la tarde. Eso lo comenté yo hace... Bueno, yo he perdido la invalidez, la incapacidad, hace 4 días. Llevo un año jubilado. Y yo cuando me dieron, si me jubilaban, porque yo no estaba ni para decidir. Ya, Entonces mi padre dijo que no y no. Autónomo, pues fíjate. ya. Y sin embargo, cuando hice yo no sé si era el tribunal médico, yo estuve en un tema de diputación, Sí, estuvimos con, no sé, había ahí 8 o 10 chavalas, médicos y auxiliares y tal. ajá, Y me entrevistaron a mí y me dijeron, pues hablamos un poquito del tema y yo les dije eso. Digo, sí, lo primero que tienen que hacer un Osakidetza es cuando nos pasa, que no sabemos lo que nos ha pasado, te lo cuenta y como a mí se me olvidaba todo, yo me decías una cosa y al segundo se me olvidaba. Pero, de ahí es donde hay que empezar para recuperar a una persona, ¿no? Y sí, yo les dije eso, Sí. que me parecía que faltaba Esto es lo que información. llamamos esa continuidad en el eslabón, digamos, médico, ¿no? Pues está habiendo muchos esfuerzos en promoción de la salud, en prevención primaria, en prevención secundaria, ¿no? O sea, Sí, claro. en la fase de hospitalización se está mejorando mucho la atención al ictus, hay mucha sensibilización también, cada vez se hacen mejor las cosas, medidas de recanalización, trombectomías, pienolisis, ¿no? Pero es verdad que en ese eslabón, en la parte de rehabilitación, que puede ser, digamos, dentro de la cadena de continuidad, pues es un eslabón que no está desarrollándose como Enfocado. corresponde y como los pacientes están demandando, ¿no? De hecho, es el Entonces, paciente que muchas veces puede dar pistas a un profesional sí,
para que pueda el profesional elegir una pauta a seguir o lo que sea, vamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, tenemos que escuchar más, sí. Bueno, y la pregunta que me tocaba en el código, pero es en el ¿cómo es el plan de actuación cuando se sufre un daño cerebral? ¿A qué se da prioridad? Sí, vale, vale. ¿A qué se da prioridad? Dentro del daño cerebral adquirido, pero ya no en fase aguda, ¿no? Quiero decir, o sea, porque lo que hacemos en el código ICTUS, ¿no? Es darle prioridad a salvar la vida y a intentar estas medidas de recanalización en los casos en los que se puede. Nos ha tapado la arteria, pues la tenemos que sacar ese trombo cuanto antes, porque eso nos cambia el pronóstico. Totalmente, además, ¿vale? Este fin de semana, de hecho, ha habido una trombotomía de un chico de 42 años que se ha sacado un trombo de una arteria grande y se ha marchado sin ningún tipo de síntomas, ¿no? Entonces, cuando esos casos se dan y son fantásticos, porque hay que hacerlo en estos tiempos y eso cambia el pronóstico completamente del paciente. Entonces, en fase aguda es salvar la vida, ¿no? Intentar hacerlo cuanto antes para que quede la menor repercusión, el mayor grado de daño cerebral adquirido, porque a veces se hacen estas medidas y no es este caso tan exitoso, pero se reduce mucho el daño cerebral que podía haber quedado de no haber actuado de esta manera, ¿no? Y a lo que quería conectar es que también existe un código rehabilitación, un código de neurorehabilitación del cual no se habla, el código ITUS, que dice el tiempo es cerebro, ¿no? Por lo que estamos diciendo, hay que correr y hay que abrir esa arteria, hay que poner los tratamientos, ¿no? Pero también hay que correr después del daño cerebral adquirido, también hay que darse prisa en esos meses inmediatos después del daño cerebral adquirido. Y no es que se priorice una actuación concreta en la fase de recuperación, sino que hay que individualizar ese plan. Se habla de plan de tratamiento individualizado, ¿no? ¿Cómo se hace un plan de tratamiento individualizado? Conociendo al paciente, conociendo sus déficits, conociendo a la familia, conociendo los soportes que tiene familiares y actuando con el paciente y la familia, ¿no? Que al final es un conjunto, hacer un plan de tratamiento individualizado e ir a por objetivos. ¿A qué objetivos? Los que en ese momento se priorizan, que hay que ir de una manera fundamental en ese caso, que no tiene por qué ser lo motor, porque muchas veces el paciente puede estar hemiparético y lo que conviene en ese momento es hacer un trabajo de neuropsicología, o lo que urge es quitar la disfagia porque se nos va a aspirar y va a hacer una neumonía y hay que ir a por la logopedia. O sea, quiero decir que luego la priorización de objetivos tiene que ver con el propio caso y con esa valoración. Sí. Y también con los recursos que hay, ¿no? Y con los recursos que hay. Porque aquí, por ejemplo, sí. Dentro de Osakidetza, sí. Neuropsicólogas, pocas hay, ¿no? Logopedas, no hay ninguna. No. Entonces, claro, ya... No, y neuropsicólogo tampoco tenemos neuropsicólogo en cartera de servicios. Claro. Tenemos un psicólogo clínico en un concierto, un convenio que nos hacen valoraciones en el deterioro cognitivo en las demencias, sí. ¿no? Entonces, sí, estamos diciendo que el daño cerebral adquirido es una patología normalmente multidimensional y estamos diciendo que en Osakidetza pues debería de tener incorporado, no, porque claro, sí que Osakidetza sí que ofrece una logopedia que está externalizada. Quiere decir, ahí el paciente elige, pues un logopeda, habitualmente el que le queda más cercano de la vivienda, pero ese logopeda no está vinculado en ningún equipo, es decir, él trabaja de una manera unilateral un problema X de habla o de disfagia, ¿no? Pero efectivamente no trabaja de forma coordinada, ¿no? O integrada con otros terapeutas, que esto es lo ideal. Esto es lo ideal, es decir, que el neuropsicólogo hable con el logopeda o que hable con el fisio, etcétera, ¿no? Entonces, sí, hay una gran carencia en Osakidetza en Álava por la parte de neuropsicología que no hay, y luego la parte de logopedia está de alguna manera externalizada. Está externalizada, entonces no está como si está ahí, pero está no vinculada, digamos, en un equipo haciendo un trabajo pues un poco más coordinado e integrado, ¿no? Y entonces, eso es un problema. O sea, el no disponer de esto es un problema, sí. Y además, vuelvo a decir lo mismo, en Guipúzcoa y en Vizcaya disponen de logopeda en el servicio, dentro, o sea, forma parte en el hospital, tiene logopeda y tiene neuropsicología. No quiere decir que ahí es
Esa es la comparativa. ¿Por qué ocurre? Pues no sé. Yo la verdad es que he hecho intentos varios de intentar, ¿no? Pues crear una unidad pequeñita, pero bueno, en aquellos pacientes que se fueran a beneficiar más de estos procesos de estos equipos multidisciplinares, ¿no? Y bueno, pues en su momento se elaboraron algunos proyectos de mínimos, ¿vale? Pues para que pudiéramos coger un logopeda de estos que ya está concertados y que formara parte de un equipo, etcétera, ¿no? Bueno, pero pues está costando y esos intentos, bueno, pues se vieron un poquito bloqueados, pues porque vinieron lo de las obras de los quirófanos aquí, luego ya vino la pandemia, luego, pero bueno, seguiremos peleando en ese propósito, seguro, porque eso lo tenemos que, tarde o temprano, conseguir hacer, porque es una propuesta lógica y necesaria. Sí. Pues yo te animo a seguir en ese camino fuertemente, porque además es lo que yo, todos los doctores y todo esto con los que he hablado de este tema, parece que todo el mundo sabe cuál es el camino a seguir, pero no lo avanzamos. Sí. ¿Me explico? Sí, pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no? O sea, eso es lo que cuesta, materializarlo y que se convierta en una realidad, sí. Danos tu opinión sobre las secuelas invisibles. Bueno, las secuelas invisibles. Tela, ¿no? Esto, ¿no? O sea, lo que hemos dicho, ¿no? O sea, lo más visible siempre es lo motor, ¿no? Esto es lo que preocupa mucho inicialmente, si caminará, no caminará, ¿no? Y luego realmente lo que más discapacidad genera siempre son las secuelas neuropsicológicas, ¿no? Neuropsicológicas y psiquiátrico-emocionales, ¿no? Es decir, esas alteraciones del ánimo, ¿no? Esa depresión que cuesta totalmente, ¿no? Hacer que el paciente eche para adelante, bueno, pues los fallos, ¿no? De memoria, en fin, eso es lo que realmente limita, ¿no? Y lo que hace además que la familia se tenga que enfrentar, ¿no? A que esa persona que tiene un daño cerebral adquirido ya ha cambiado. Yo lo he comentado con Arantxa, que yo he sido, por ejemplo, en mi caso hace los años, que hace un montón de años, yo he sido un poquito autodidacta, o sea, a base pues, de lo que te dice la gente, ¿no? Pues, la gente te lo dice, me has repetido 30 veces lo mismo y entonces, a base de años, porque son años, pues te puedes llegar a dar cuenta de que algo no está bien, ¿no? Eso es, ¿no? La falta de conciencia de déficit, Y eso es ¿no? lo que yo he echado en falta en esa que he dicho. Sí que estuve 2 años con el psiquiatra, con psicólogo, sí, pero lo que dices, no sé, no sé la palabra. No periódicamente, o sea, mucho tiempo en consulta, ¿no? Sí, y luego esto, ¿no? O sea, que se alargan mucho los plazos de revisión, Eso ¿no? es. Y luego, pues la verdad es que el neurólogo al uso en la consulta no nos orientamos a esos fallos, no nos orientamos porque tampoco sabemos qué hacer con ellos, o sea, no tenemos luego ese después de decir, bueno, pues te voy a derivar y a ver si te evalúan y a ver si luego podemos dirigir aquí una rehabilitación, Claro. una rehabilitación correcta. Entonces, como no tenemos, digamos, esa continuidad después, pues estamos centrados en si la arritmia cardíaca, la FA, si estamos tomando bien el sintrón o no, o en fin, ¿no? O sea, es la parte más médica de prevención secundaria que llamamos, ¿no? Y evitar que vuelva a pasar, pero con lo que ha pasado nos quedamos ahí. Al año y medio, con el doctor Manchola, yo fui con la madre, porque todavía año y medio estaba fastidiada, claro, y le dije, vamos a ver, una persona con 23 años yo tenía, que venga aquí a quejarse de que a mí me dolía muchísimo la cabeza. Y él pues, me hacía lo de la exploración, de normal que se da todo el mundo, de las rodillas, el martillito. Digo, pero tú ahí, ¿qué coño ves? Así se lo dije. Digo, hazme una resonancia, dame algo en la cabeza. Y casi salgo, no te voy a decir a hostias, hablando en plata, pero luego me hizo la resonancia y me pidió perdón. El doctor. Y yo me acojoné. Porque se dieron cuenta con la resonancia de magnética que en la estaba la cabeza trombosis, que ¿no? me estaba roto. Ajá. Tengo una parte del cerebro destrozada. Sí. Porque un trombo llegó allí. Sí. Que igual, aunque hubiera ahí un retraso diagnóstico, igual tampoco nos hubiera cambiado, ¿no? Pero sí que lo que sí que ha cambiado es la vivencia, porque tal y como lo estamos contando, pues es una experiencia, ¿no? La que queda ahí de decir, bueno, pues que o no se me atendió en el momento, o yo tuve, bueno, en fin.
que lo que digo, que igual luego pues, el Tampoco voy a pronóstico decir que hubiera no se sido me igual, atendió, pero pero sí que es cierto que fue tarde cuando esto. fue Y tarde, además sí. el doctor me dijo que lo bueno que había es que como era muy joven, Ujú. la zona que estaba bien Sí, ha envuelto la que está mal. sí, Y entonces se sí. supone que lo que está bien hace funciones de lo que ya no funciona. Sí, Algunas, que no todas. sí, desde luego o sea, la capacidad que tiene de recuperarse un cerebro joven no tiene nada que ver. Con una persona Eso es, más adulta. hay una neuroplasticidad cerebral Eso que es. es totalmente distinta a edad temprana. Nosotros lo notamos entre 60 años y 72, ¿eh? Ya con veintitantos años, bueno, eso 26 ya tenía yo, es... 26 años. Y aquí donde lo ves es un... ¿Verdad? De cómo estabas. Ah, sí. Ahora, vamos, vives solo y todo. Es, vamos. Hemos hecho un proceso de recuperación Sí, tremendo, ¿no? sí. Pero Sí. pagando. Sí, Claro, privado, es que A base de dinero. porque no hay No hay recursos. recursos. no hay recursos. Begoña, nosotros lo que sí que Sí. hemos notado desde la asociación, por ejemplo, es que ha cambiado mucho el perfil. Antes la demanda única y exclusiva era a nivel de fisio, que era decir, joder, era como lo que todo el mundo venía y fisio, que todo el mundo quería que sus familiares o ellos mismos autónomos. Y decía, joder, pues es que, no sé, una discapacidad del lenguaje, digo, si te incapacita más casi que ser autónomos. Y ahora ya, últimamente, cada vez vienen más demandando neuropsicología, que digo, Sí. ojo, por lo menos se está abriendo camino. Sí, ¿Sabes? Que ya vienen diciendo, no, mira, yo lo que quiero, pues que no todo eso, que me planifico mal en mi día, que me organizo mal, que soy más lenta, que me expreso peor. Dices, bueno, Sí. está habiendo un cambio. sí, sí, yo creo que al final está habiendo un conocimiento cada vez pues mayor de lo que es un daño cerebral adquirido, Sí. ¿no? Y luego la propia convivencia en casa, ¿no? Que ahí se ve, dice, no, no, si a mí que camine con un bastón o no, si yo lo que quiero es que me atienda, ¿no? Que me sonría, que sea una comunicación verbal, ¿no? Que sea eficaz, ¿no? Que podamos, eso es lo que al final yo creo que se entiende bien y ahora ya se sabe que existe un profesional, ¿no? que se ocupa de esas lesiones invisibles, ¿no? Que se decían. Y no solamente eso, la terapia ocupacional también es una gran desconocida, ¿no? El terapeuta ocupacional, ¿no? Que muchas veces se le confunde, ¿no? Como dice aquí nuestra terapeuta ocupacional, como la chica del bingo, ¿no? Y es una cosa, no es la chica del bingo que está en la residencia, no, eso es otra cosa. O sea, Claro. es una profesional que está especializada en trabajar para la funcionalidad del paciente. Le importará más o menos que tenga un balance muscular a 3 o a 5 sobre... No, lo que quiere es que se lave los dientes, que viva como Iñaki solo, de una manera autónoma, ¿no? Con su discapacidad, pero al final que sea funcional, ¿no? Y si para eso tiene que adaptar el zapato, tiene que adaptar el tipo de chamarra o de cremallera que tiene que llevar, pues hará las adaptaciones que sea. Pero ese trabajo también de pelear la funcionalidad es clave, tanto más que la fisioterapia, en mi opinión. Entonces, hay que darle también ese hueco importante también a la terapia ocupacional. Sí. Y aquí nos ocurre, hay pacientes que dicen, bueno, terapia ocupacional, pero yo quiero con Miquel, fisio, ¿no? Y dices, bueno, pues no es tanto el control del brazo, el equilibrio, tal, vamos a pelear también, ¿no? Por ir rascando un poquito grados de autonomía. Y es un proceso laborioso, es un proceso complejo, que está también profesionalizado. Ellos tienen sus estudios y su formación en todas estas adaptaciones, que hay un mundo entero de adaptaciones, tanto en la cocina, con el plato, con la cuchara, etcétera, y tiene que haber una orientación específica, es decir, en tu caso, este tenedor, este plato, este zapato, esta chamarra, estas gafas, ¿no? Sí. Entonces, desde ahí yo creo que sí, la neuropsicología está cobrando importancia, como no puede ser de otra forma, y la terapia ocupacional también. Ya no solamente es lo físico, la fisioterapia clásica. Y el logopeda ahora también es otro profesional que es clave, porque la comunicación, la fascia, o sea, ¿cuánta discapacidad genera un trastorno del lenguaje? Mucha. Antes no hablaba. Ahora, Ahora, más o menos, no, más o menos no, con una comunicación muy funcional. Eso es. Muy funcional. Eso Entonces, sí, eso es a través de trabajo con trabajo. Incluso además que... No solo por teléfono y todo, ¿verdad? Sí. Que antes no podrías, claro. Sí.
Sí, sí, el lenguaje además ya sabemos que se va recuperando más allá del año de la lesión, o sea, durante los siguientes años sigue habiendo recuperación, ¿no? Unos Sí, 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 27 y años. sigue habiendo, ¿no? Mejoría progresiva, sí, sí, sí. Eso es. Sí, sí. ¿Cómo surge y con qué objetivo la creación de este centro? Ah, vale. Pues NeuroX nace del convencimiento de lo que estamos hablando. Nace del convencimiento de que se necesitan propuestas distintas a la que existe, ¿vale? Es verdad que es una iniciativa privada, porque esto deseablemente tendría que estar dentro de la cartera de servicios de la salud pública de Osakidetza, ¿vale? Pero a día de hoy no lo tenemos como tal. Entonces, nace de ese convencimiento, ¿no? de que hay un colectivo de pacientes que no están pudiendo acceder a un tratamiento, ¿no? Profesional que tenga ese valor añadido, ¿no? Que lo que digo, lamentablemente es vía privada. Nosotros hemos intentado democratizar los precios todo lo más posible, ¿no? que se puede para que siga siendo viable el proyecto, ¿no? Pero nace de ahí, nace única y exclusivamente de eso. Después de haber peleado, yo creo que durante bastante tiempo eso, ¿no? Pues propuestas dentro de, y no ha sido posible, aunque sí que ha habido intenciones y sí que ha habido reuniones y sí que ha habido, o sea, no ha sido un no, no ha Mucho sido diálogo, no ha sido un pero- bloqueo, ¿no? O sea, sí que realmente desde Osakidetza se atiende, se escucha, ¿no? Y se entiende también en parte, ¿no? Lo que ocurre es, como todo, ¿no? Que cuesta llegar a materializarlo y hacer propuestas. Y nace simplemente de eso, de decir, de entender que además en Álava existe pues esa comparativa desigual con otros territorios del País Vasco y decir, no, pues en Álava necesitamos ofrecer una propuesta distinta. Y es una propuesta, pues es un equipo multidisciplinar, ¿no? Que sabe lo que hay que hacer, que son terapeutas formados en el campo, ¿no? Y que pelean por la recuperación de los pacientes y por intentar acoger esa parte de familia que sufre igual o más durante todo este proceso, ¿no? Y que hay que atenderles igualmente. Nosotros, por ejemplo, abrimos en marzo. Nosotros abrimos en marzo del 2020. En marzo tuvimos que cerrar. Claro. O sea, abrimos con toda la motivación y nos vino la pandemia y no pudimos inaugurar. No pudimos inaugurar. Entonces, hay una sala que está en el otro lado, ¿no? Que es una sala que le íbamos a llamar Escuela de Daño Cerebral Adquirido. Luego terminamos diciendo vamos a ponerla como polivalente, porque las reuniones de equipo las hacemos allí. Decimos, bueno, pues le vamos a llamar polivalente, pero está orientada a la escuela esta que decíamos que queríamos implementar en el hospital, ¿no? Donde dar cabida a todas las familias y pacientes, formar e informar, ¿no? del proceso del daño adquirido, de hacer talleres gratuitos en el que pues habláramos de las transferencias o habláramos de los problemas de comunicación o de herramientas distintas, por ejemplo, adaptaciones en el hogar, lo que fuere, ¿no? O sea, cuestiones prácticas y al mismo tiempo que pudiéramos acompañar realmente a todas las familias en este camino, ¿no? En este camino de recuperación, que es un camino muy duro, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esa sala no la hemos podido estrenar. Claro. O sea, a día de hoy, en esa sala hacemos las reuniones de equipo. Hemos hecho reuniones de equipo, hemos dado sesiones clínicas, porque a nosotros lo que nos alimenta y nos retroalimenta es la clínica, ¿no? Entonces nosotros seguimos dando sesiones clínicas allí. Nos ponemos nuestro PowerPoint, nuestro proyector y vamos rotando, ¿no? Pues las diferentes sesiones médicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final es lo que nos gusta y lo que nos hace mantenernos motivados, ¿no? En el día a día, ¿no? Pero para eso, para nuestras sesiones clínicas y para nuestras reuniones, habiendo estado diseñado para las familias. Pero bueno, mira, hoy me han puesto la vacuna. ¿Qué quiere decir? Hoy mismo me han puesto la vacuna en el hospital. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco las vacunas vendrán, que poco a poco esto que nos tiene machacaos se irá y que poco a poco ya tendremos la oportunidad de inaugurar esa sala y de poder hacer esos encuentros con la familia, que es clave, porque yo cuando hablaba con el arquitecto de este que hizo los planos y tal,
Y me decía, pero eso más pequeño. Digo, no, digo, que es que no lo estás entendiendo. Y dice, no, pero para eso, para las familias, digo, no, que es que tiene que ser una sala grande. Yo le decía, tiene que ser, dice, pues si es igual de grande que el gimnasio, digo, ya, eso es lo que quiero, una sala grande, para que nos juntemos todos, para que podamos hablar, para que podamos debatir, para que podamos acompañar, para que podamos resolver. Porque muchas veces en pasillo, en el café, ¿no? Salen un montón de dudas, salen cosas que en el día a día no hay margen, porque claro, en el día a día luego también las terapias son intensivas y hay que trabajar y los intercambios con las familias a veces no da pie, pero las cosas que salen en esa sala, ¿no? En ese pasillo, con ese café, son fundamentales, claro. Son fundamentales. Entonces, bueno, algún día la estrenaremos, ¿no? Yo creo que ya nos va quedando menos a todos de esta dichosa pandemia, porque no se puede decir de otra manera. Sí. Pero bueno, eso lo que quería decir con eso es que es clave lo que estamos diciendo de la familia, es clave. Lo clave es que se fastidian las familias con esto. Sí. Estoy divorciado, tengo 2 hijas, no, la mayor no la veo, es auxiliar de enfermería. Ajá. Es clínica. Tiene 21 años, parece. Sí. Bueno, o sea, a ver, esto pone patas arriba a una familia, es que lo pone. Yo perdí el piso, perdí todo, o sea, y es así de dramático porque no se puede contar de otra manera porque es así. Al que le ocurre, el que no lo vive no sabe lo que eso es. Y lo dramático de esto muchas veces es que ocurre tan de repente que es de un día para otro, no es... que es bueno. Bueno, esto, claro, tú siendo sanitaria, especialista, no, pero yo quería, haciendo hincapié en lo que acaba de decir Paco hace un momento, lo que ocurre con esto del daño cerebral es yo le llamo, que se me ocurre de mí solo, paradoja sociosanitaria. Me refiero a que, claro, tú estás intentando curarte todo lo posible, pero luego te dejan fuera de lo que es la vida diaria, el día a día, el trabajo que tenías antes, cómo desarrollarlo, casi nada. Todo. A afrontar las responsabilidades que tenías antes, no puedes ni muchísimo menos, claro. Entonces, seguramente es más duro eso. Se me ha ocurrido llamarle paradoja sociosanitaria. Esta yo creo que está muy bien llamado, es una paradoja. Sí. Es una paradoja, primero, que tenga los niveles de incidencia y prevalencia que tiene y que al mismo tiempo, cuando esto ocurre, el paciente se vea solo, aislado es la exclusión que tiene, sí. Y sin esto, es decir, que sí, que es una paradoja sociosanitaria perfectamente, yo creo que está contado así, está definido así. Sí. ¿No? Y además en gente joven, más del 5% de los hitos ocurre por debajo de 50 años, el 5%, es decir que... Tengo 43. Yo 26. Son pacientes que están en edad productiva, en edad activa, que tienen sus familias, que tiene... Sí, o sea, el impacto y económico también, el impacto socioeconómico que tiene el daño que ha adquirido es tremendo. Yo creo que representa, no sé si era el 3% del gasto sanitario público. O sea, solamente el ictus. O sea, el 3% del ISTE. Eso. Entonces, estamos hablando de cuestiones que eso, ¿no? Que no son residuales, es que es así, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que por poner un poco el punto de esperanza, ¿no? Yo creo que está habiendo cada vez una sensibilización mayor, yo creo que se está entendiendo a este colectivo, ¿no? Perfectamente las necesidades y yo estoy segura que se va a avanzar cuando pase la pandemia. En encontrar es cada vez eso, ¿no? Ir perfeccionando esos servicios, esos recursos, hacer una acogida, como estamos diciendo, más acertada desde el principio del camino, ¿no? Que no exista ese desconcierto, ese vacío que viven y denuncian muchas veces las familias, ¿no? Y que menos mal que tenemos, lo vuelvo a decir porque es verdad, menos mal que está la asociación ATC para recogerlo. Porque... ¿Cómo le llamo a la asociación ATC? Yo creo que explica muy bien lo que se está diciendo. Yo a veces les llamo oasis, porque cuando yo vine de Aitami, pues era como si estuviera en el desierto. Y cuando descubrí que estaban ellos, empecé a ver las cosas que hacíamos allí y me hizo la vida plena, porque
Ujú. parecía que no sabía yo ni por qué estaba aquí. Sí, pero sí. ahora, pues, Es que es así. Yo, por ejemplo, a los compañeros míos en neurología sí les decía, digo, bueno, nosotros como no estamos haciendo esa parte porque no la cubrimos, porque no la hacemos, por lo menos después de cuando aparezca el ictus o el daño cerebral adquirido, vamos a orientar y a dirigir a los pacientes a la A asociación, algún ¿no? sitio, claro. Porque incluso lo que ocurría muchas veces es que los pacientes, hasta que encontraban la asociación, que existía una asociación y que existía ahí apoyos, ¿no? También pasaba un tiempo, ¿no? Yo decía, bueno, vamos a cortar los plazos y nosotros no podemos ofrecerlo en fase aguda, no damos esa continuidad, ¿no? Que sean otros los que por lo menos empiecen a dar ese apoyo desde el tiempo uno, ¿no? Entonces, bueno, sí. Y lo vamos haciendo, ¿eh? Cada vez somos más conscientes. Yo creo que ya se les dice a muchos de los pacientes pues que hay una asociación, que se apoyen ahí, ¿no? Etcétera. Y bueno, pues iremos dentro de esta concienciación y de este convencimiento, voy a decir porque es el convencimiento, ¿no? Que tenemos en que no puede ser de otra manera. O sea, que iremos avanzando todos Mejorando y y ya está. mejorando. Eso es. Muchas gracias. Nada, yo Eso encantada es. de haber estado con vosotros, me ha encantado. Muchas gracias. Sí, Gracias. está muy bien. Bueno, ¿Alguna pregunta más? yo podría estar aquí, sí, podría estar aquí hasta... Claro, sí, por ti nos quedamos aquí a cenar y ¿no? Sí, porque, oye, os gusta hablar, ¿eh? No, Es Yo, verdad. yo no pongo, pero bueno. No, muy bien, muy No, bien, no muy es bien. porque nos guste o no deje de gustar, es que lo que dices es que es la clave, interesantísimo y la clave de lo que Digno de escuchar. No, al final es describir el escenario que tenemos, es que no hay más. Y yo no tengo en mi familia Nadie. no, Mejor. ningún familiar ni ningún conocido ¿Tú, cercano Arantxa, con tienes esto, alguno? con daño cerebral adquirido. Arantxa, Cristina, Tampoco, no estoy tengo con ninguno. Arantxa. Pero nadie. bueno, no lo sé. Pero ya estoy matando vosotros todos los días. Ya, ¿verdad? tiene bastante ya. Yo me sensibilicé allí en el año 2000, estuve yo en Aitameni. Me sensibilicé allí con ese colectivo de pacientes y me gustó. Dije, pues yo me quiero dedicar a esto. Que fue así. Yo es que creo que Aitameni cuando eso, es que es una cosa muy compleja porque efectivamente Aitameni hay que tener bastante... Tiene Y unos precios mi que son... mujer se lo jugó todo para poder llevarme allí y fue fantástico porque Sí. allí como estaban muchos en la fase crítica cuando peor Sí, se está sí. y es cuando más avanza. Y es cuando más avanza, sí, en los primeros meses. Ahí es clave. Ahí es clave darlo todo, hay que ir a terapias intensivas, no vale media hora de fisio, ¿no? Porque, por ejemplo, pues una de las coberturas, ¿no? de fisio que decíamos, ¿cuáles son las carencias? Bueno, pues desde luego neuropsico y logo, pero en fisio tampoco se establecen tratamientos intensivos, quiero decir, se hace la media hora lunes, martes, miércoles o tal y ya. Todos los días un rato por la mañana Sí. y un rato por la tarde. Ujú. Todos los días. Eso es clave. Al inicio del daño real es clave darle intensidad, porque ahí es donde viene la máxima recuperación. Sí, sí. Begoña, ¿y tú qué estás? ¿En planta o en consulta? Vamos cambiando, vamos rotando. Estamos, por ejemplo, mañana estoy en consulta en el UA, Sí. ¿no? Y otros días, yo paso también en Mondragón, en el hospital de Mondragón, en Alto Deva. Ajá. Entonces, yo es que la verdad es que vamos rotando todos, ¿eh? Hay un mes, por ejemplo, toca planta, un mes consulta, ¿no? Las guardias se hacen siempre en Santiago, en planta, e incluso hay otro puesto más que también es rotatorio, que es en Chago. En Chago no hay hospitalización de neurología, pero hay un neurólogo que lleva el busca de 8 a 3 para las interconsultas de especialización y por si aparece algún código ITUS que esté mal derivado desde fuera, desde la extrahospitalaria, ya saben que tienen que ir a Santiago, pero a veces todavía pasa que cae alguno allí. Entonces, si es de 8 a 3, ahí hay un neurólogo siempre con el busca que está viendo todas las cosas del hospital y para atender las cosas de la urgencia agudas. Ajá. Entonces, y se va rotando. Planta, consulta, busca de Chago. Ah, pues muy bien. Y así Así andamos. variedad. Y así no nos aburrimos. Vamos, Claro. que Sí, las 24 horas duermes poco. Mondragón, es que me sé en euskera, esto es Arrásate. Arrásate, claro. Claro. Y luego aquí a las tardes. Y luego las tardes aquí. Yupi. A tope. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que no me cuesta, ¿eh? Yo, por Ya. ejemplo, ahora estoy contenta porque me está gustando mucho la experiencia. Sí, no, pero ahora mismo, en este mismo momento, en la entrevista que estamos teniendo, ¿eh? Porque a mí me gusta, o sea, me gusta escuchar
¿no? Las vivencias y las experiencias de cada uno de los tres, ver, de hecho, el tesón que han tenido, cada uno tiene diferentes déficits, o sea, son casos súper distintos el uno del otro, y cómo han tenido ese espíritu de superación, cómo lo cuentan y cómo están haciendo ahora un taller de radio. Sí. O sea, es que es sorprendente. Entonces, a mí me lo dicen los compañeros, joder, ¿no te casas? Digo, pues es que como lo que hago aquí me gusta tanto que no me da pereza. Es como si no me costara venir. O sea, creo que no me ha pasado nunca decir, jo, pues ahora tengo que entrar a la clínica a las 4, que tengo una magnética o que tengo no sé qué. Es que yo creo que no sé si os lo he dejado lo suficientemente claro. Yo creo que, bueno, yo por mí sí, porque en esto la rehabilitación tiene mucha importancia del estado psicológico, ¿no? Sí. Del paciente, porque yo estoy deseando ir a Sí. hacer, cada vez que lo estoy Sí. deseando. Sí. Estoy deseando. Sí. Es clave. Es clave estar bien, en una actitud positiva y confiada y de trabajo, porque hay que trabajar mucho y es laborioso y hay que estar en esa... Claro, sí, por eso decía lo de la depresión. Hay muchas veces que sobreviene depresión y es que eso es un limitante tremendo para trabajar. Es un limitante tremendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es, y muchas veces hay que tratar, hay que poner un antidepresivo, trabajar desde neuropsicología, decir, bueno, vamos a ver, ¿no? Conciencia de enfermedad, cómo vincularle en esos objetivos, ¿no? Porque al final el paciente no es un elemento pasivo, es un elemento activo, y la familia también. Entonces, desde ahí, lo único que queda es sacarle de donde está, con fármacos y con ayuda especializada, y decir, no. O sea, es que solo hay una opción, que es ir para adelante. O sea, no nos podemos quedar aquí, hay que ir para adelante. Estuve yo con psiquiatra y psicólogo. Claro. Pero bueno, son ejemplos de superación. Sí. Estos son ejemplos de superación y esto, o sea, tiene un valor tremendo. O sea, a los que conocemos cómo va esto, es tremendo. O sea, no sé, es emocionante, la verdad, Sí. de decir, joder, después de esas lesiones, ¿cómo están? Oye, por ejemplo, Yo desde ellos bien, luego- pero Iñaki que vive solo, vamos, nosotros decimos, y es que creo que es El un milagro, ejemplo. es el ejemplo. Estar casado, 33 años, 27 años tenías, 33, dos niños pequeños, se termina separando, evidentemente, porque las secuelas que tenía, pues a nivel de lenguaje siempre ha dicho, mucha dificultad de comunicación con la pareja, pues Sí. se termina separando, se lleva estupendamente con la pareja. Sí, Jo, ha ido evolucionando, ha conseguido vivir solo y tiene una vida plena, autónoma. eso es. Y un Ha perro. conseguido Y un adaptarse perro. a la discapacidad. Sí. Primero pelear al máximo por su máxima recuperación Eso y luego tenía. adaptarse a su Y realidad. es que es un modelo, porque luego ves a otros que en mejores circunstancias se quejan y dices, jo, si es que al final lo primero es la aceptación Eso para es. poder avanzar. ¿Ya Iñaki tenías dos tendría hijos cuando que te- servir de modelo también Sí. un poco. Yo le llevaría así Sí, un poco, es que ¿no? vamos. O yo que sé, en familias Pero- igual que están un poco impactadas al Sí. principio, yo le pediría, digo, Iñaki, vamos a Sí. hacer un Yo- esto, ¿no? Pero Encantado. Encantado. Hablando preguntado- como dices tú de quejar, yo me quiero quejar. yo hablé Sí, la con... queja que hemos Sí, dicho porque- antes. Porque yo, yo cuando Yo le he preguntado me pasó que- esto era policía municipal. Y ahora que me he Sigues. quedado con estas escuelas, me tienen que haber hecho jefe en vez de echarme. Sí, o esa reinserción laboral también, ahí eso sí que es una asignatura, vamos, pendiente, eso sería ya el sumo, ¿no? Y en esa reinserción laboral también hay que trabajar, es decir, porque yo estoy seguro que podría haber un puesto adaptado en el mismo servicio y que sirviera para todo, o sea, para la autoestima del paciente, aunque sea con las adaptaciones que sean, Sí, pero eso sí, es. tiene Es que estar. Ahora que lo dices tú, yo me he visto multitud de veces que podía estar allí haciendo cosas que yo, como sé en qué consisten, alguna cosa Sí. sí podía hacer. Sí, ¿ves? Y yo estoy segura. Y ella lo dice, alguna cosa sí que podría hacer. Pues eso es lo que hay que vehiculizar, ¿no? Y Eso. facilitar, Sí. ¿no? Porque Yo ahí... consulté con el neurólogo, porque yo no tenía... Este hombre ya tenía hijos cuando le dio. Yo no tenía. Pero pequeñito. Año y medio. Yo fui... Pequeños. Yo recién casado. Yo me casé con 25 y con 26 me dio la embolia. Y yo luego a los años le pregunté al neurólogo si era conveniente poder tener familia y dijo, no tiene por qué pasar nada. Y es perfecto, vamos, son perfectas. Y después luego tuvimos la familia después. Yo tuve después, las dos. Ujú. Se llevan 8 años una de cada. Sí. Sí, Pero en estuve principio después de- no tendría por qué haber Tenemos algún otro que ha problema. tenido hijos después. Sí, Yo lo sí. pregunté, yo lo pregunté al Sí. neurólogo y tal. No, y pues un no problema tiene por vascular, qué. ¿no? Y no... Julián, Después. después. ¿Te acuerdas de Fierro?
¿Te acuerdas de Fierro que se fue a Bilbao? Sí. También después. Pues, Sí. Eso es fantástico, eso es porque luego, pues es que la vida sigue. La vida Pues sigue. es que la vida sigue. Y se adaptan a la nueva situación y oye, Sí. Lo que hay, es lo que había. No. Y a veces que no a peor, quiero decir, puede haber una separación y luego tiempo después puede Yo encontrar 20 años después otro me- compañero de viaje. Yo 20 años después ¿No? me he divorciado. no, Y eso es fantástico, Sí. porque después, oye, igual este compañero de viaje o compañera de viaje es mejor todavía y me está Claro. haciendo, ¿no? sí. Quiero decir, al final, siempre, o sea, la fatalidad es la fatalidad, pero luego nunca se sabe de dónde viene la oportunidad, ¿no? Claro, O sea, la exactamente. oportunidad de Sí. conocer otra cosa. Claro, Sí, no tienen sí. que aceptar y siguen hacia adelante, al final hacen su vida en todos los ámbitos. ¿Verdad, Iñaki? sí, sí. Iñaki es un ejemplo. Dos. Ya he tenido 2 parejas. Bien, claro. Y se ha ido también. Pero bueno, Sí. te llevas bien con ellas también. Sí, sí. Se lleva bien con todas. Iñaki. Nada, bien, es la tercera, ya verás. Pues muy Eso bien. es, eso es. Es así, es que es la vida misma como tal. Sí. Entonces yo, si algún día tuviera un daño cerebral adquirido, porque nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Es decir, esto es lo que yo también muchas veces decía, ¿no? Si todo el mundo entendiera que esto te puede pasar a ti y ese era el eslogan, ¿no? Vuestro en el de Sí. en esta última campaña, Sí. no era te puede pasar a ti, Sí. Sí. ¿no? Sí. Nadie está libre. Pues el te puede pasar a ti tiene mucho peso. A mí me gustó un montón cuando lo vi, porque te puede pasar a ti, al final, si te puede pasar a ti, yo lo que desearía, lo que yo pediría para mí, es efectivamente esto que estamos diciendo que no ocurra, ¿no? Es decir, que yo y mi familia luego si me tengo que separar o Sí, si bueno, lo eso que es- sea, ya, ¿no? Pues ya será lo que sea. Y si yo luego soy más o menos autónoma, pero en esos inicios, ¿no? Cuando realmente necesitas tanta ayuda, ¿no? Que no me veas sola. Es decir, que haya Sí, recursos y apoyo, ¿no? Para decir, mira, tenemos que empezar este trabajo, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde lleguemos y hasta dónde lleguemos, ¿no? Pero que tenga la sensación, Y que la ¿no? familia tenga también el apoyo. Hombre, ves lo que he Eso tenido en este sentido, tengo una suerte horrible. Con la familia, una suerte magnífica. Sí, Sí, mi mujer me apoya todo lo que ha bien. podido y súper bien. Y mi madre, mis hermanas, todo. No tengo ninguna queja de nadie, ni de los amigos. Sí, sí, Los sí. amigos traen chicos quedando con ellos. Qué Vaya, bien. para hacer cosas, lo Sí, que sí, podemos, sí, porque sí. no con esto. nada, no se puede hacer nada. Bueno, Bueno. Begoña, muchas gracias por Nada, gracias. pues yo estoy Gracias. encantada. Y Para cuando enriquecer. queráis, algún día, otro día, os hago una visita Vale. allí en la asociación. Sí. Vale. Y si me dejáis, pues participo en los Sería talleres. estupendo. Que yo ya os he confesado que soy una locutora frustrada. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Nada, Yo nada. creo que ha sido muy interesante. Sí, a mí también me ha gustado mucho conocer las historias y nada, muy bien. Cerrar los ojos, recordar cada paso, tratando solo de esquivar el fracaso. Las nubes crecen al compás que solo tú quieras marcar. Si buscas dentro encontrarás la salida. Rompe el disfraz, deshazte de los miedos y del que dirán. Renace en cada intento de triunfar. Hay mil razones para no quedar atrás. Vuelve a intentar vivir momentos llenos de felicidad, de los que dejan huella de verdad. Que nunca falten retos que alcanzar. Historias que te atrapan en una canción, momentos que has vivido y suenan en mi voz. Los ecos, las palabras que alguien pronunció, diciendo que hace falta mucho más valor para mirar de frente a la realidad, como se miran dos amantes en la oscuridad. Recuerda dónde vienen y hacia dónde van, los sueños que has vivido,
los sueños que aún están por llegar. Siente que es real, estás borrando tantos sueños rotos. Lucha de verdad que tu sonrisa sea el mayor logro. Ama como nunca y ríe que la vida se hacía poco. Piensa que al final de todo solo queda arena y polvo. Historias que te atrapan en una canción, momentos que has vivido y suenan en mi voz. Los ecos, las palabras que alguien pronunció, diciendo que hace falta mucho más valor para mirar de frente a la realidad. Cómo se miran dos amantes en la oscuridad. Recuerda dónde vienen y hacia dónde van. Los sueños que has vivido, vuelve a intentar vivir momentos llenos de felicidad, los que dejan huella de verdad, que nunca falten retos que alcanzar. Historias que te atrapan en una canción, momentos que has vivido y suenan en mi voz. Los ecos, las palabras que alguien pronunció, diciendo que hace falta mucho más valor para mirar de frente a la realidad. Cómo se miran dos amantes en la oscuridad.